Estamos en Casa de las Ideas. Nuevamente nos ganó aquí el camarógrafo. Todos los martes nos agarra en curva. Hoy tenemos un programa, pues yo diría que es uno de los temas que están en el pandero, en el estado de Sonora. Es un programa con el que Casa de las Ideas comprueba que es un espacio de comunicación plural, al que viene el que quiere venir, y el que no, no, como dice, el que tiene cochis que los amarre y el que no, no, por supuesto. Y todo el mundo está invitado, todas las voces son respetables, todas las posiciones son dignas de ocupar un espacio aquí y en cualquier otro programa. Entonces, vamos a hablar hoy sobre la sucesión en el PAN de Sonora. Ya prácticamente iniciaron pues los primeros escarceos en esta elección, que seguramente va a ser muy, muy candente, dadas las circunstancias que rodean esta elección. Tuvimos el gusto de invitar y de que nos aceptara la invitación a uno al que primero dijo: yo quiero, a mí me interesa. Estoy hablando de nuestro amigo David Figueroa Ortega, con quien tenemos una larga amistad y siempre muy buena. Bienvenido, David. Gracias, mi estimado Oscar, como siempre. Y le doy la bienvenida al maestro analista de esta mesa, del que cada vez que aparece aquí aprendemos algo. Sí, sin duda, Bulmaro es todo un personaje de la política sonorense, y no nada más sonorense, sí, también. Y enseña dentro del aula y fuera del aula. Uno con bueno, ya basta de echarle rollo, creo va a creérselo, Sí, lo va a creer. Cuidado con eso. No es un hombre sólido y maduro. David, bienvenido. Bienvenido, siempre bienvenido. Hay un gran interés ahorita, no nada más entre los militantes del PAN, de los que hablaremos más adelante en el programa, sino también la gente que no milita en el PAN, que tal vez haya tenido o tenga simpatías por este partido al que tú militas, y fuera de él también. Hay mucho interés por las circunstancias que estamos viviendo, muy complicadas ciertamente, muy complicadas en muchos sentidos, no nada más para el PAN. Pero yo quisiera, si me permite, Bulmaro, porque esto ya lo remite un poco a su esfera. El PAN tiene como principal activo muchísimos años de lucha. Estoy hablando del PAN en Sonora. Años de lucha, años de honor, como le llamo yo, y de prestigio del viejo PAN. Y de pronto ocurren cosas. No necesitamos ni siquiera hacer un detalle porque están en todos los periódicos, en todos los medios, en todas las bocas. El juicio es sumamente severo. El PAN necesita algo muy, muy drástico y muy fuerte, pues el PAN necesita. Tú nos dirás a tu juicio qué es lo que necesita. Pero, si tú lo permites, cuando yo empecé a hacer promoción de este programa, porque yo sé que hay mucho interés, y más habiéndolo promocionado, varios lectores o seguidores en Twitter, o tú sabes, la gente que me lee, que nos escucha, me están pidiendo, y yo creo que tú entenderás si es lo correcto, que hablemos contigo un poco, o lo que sea necesario, sobre los atentados aquellos de tu padre y tú. Fueron en la época de Fox, por allá, los primeros años de Fox, si mal no recuerdo. Es necesario, David, y espero que lo tomes como sueles tomar estas cosas, porque son hechos públicos, no son hechos que estamos sacando de por ahí, son hechos públicos que en la búsqueda de lo que estás buscando, de instalarte como un cambio dentro del PAN, para el nuevo PAN, diría yo, es necesario que nos des tu versión de las cosas, cómo quedaron, cómo están, qué sucedió y si hubo o no una aclaración de esos hechos. Mucho gusto, mi estimado Oscar. En primer lugar, aprecio la oportunidad que me brindas. A raíz de los famosos tweets
aquellos donde me consignas como un lépero y que dije, no señor, usted no me puede consignar a mí como un lépero. Y yo le dije en aquel entonces a usted, invíteme a su programa para que de cara a los sonorenses y de cara a la sociedad podamos debatir abiertamente lo que usted me quiera cuestionar. Y lo entiendo que en esa lógica usted hoy remite un tema que ha sido pues muchas veces tocado de mi parte, pero lo vuelvo a tocar con mucho gusto, que es el tema de los atentados. Y hay una cosa, y más que para mí, es para los que no, por supuesto, pero digo, entiendo la lógica que usted sigue en este programa, ¿no? Y que busca en este programa, y bueno, le concedo esa lógica. En primer lugar, le quiero decir que hubo un hecho que a mí me marcó cuando yo era candidato a la alcaldía de Agua Prieta. Y fue un hecho sencillo donde un joven de aproximadamente 10, 12 años, un niño, en un evento, en un meeting, levanta su mano y me dice, David, quiero participar. Y yo le digo, con mucho gusto. En mi mente en automático pensé que el joven o el niño habría de decirme, quiero un parque, quiero una pelota, quiero un juego. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que el niño me dice estas palabras que aún están vigentes en mi mente. David, yo quiero que cuando tú seas alcalde, luches, porque en Agua Prieta no se venda droga. Mi mami consume droga, lo compra en esa casa de la esquina y se me está muriendo. Esas fueron las palabras de un niño. Quienes estábamos en ese lugar, las lágrimas no se hicieron esperar. Y yo dije al final, me fui incluso a casa pensando y dije, si un niño tuvo el valor civil de denunciar lo que le está doliendo, cobardía sería de mi parte si no enfrento este tema. Y lo que hice desde que llegué como alcalde, dije lo de antes como antes y lo de ahora como ahora. Y no tuve tregua ni me tembló la mano para poner tras las rejas a los criminales que robaban el futuro de los niños y que los envenenaban con droga. Testimonios, muchos, todos los que quieran. Incluso a mi mano izquierda está un hombre que fue secretario de gobierno y que en aquel entonces no podrá dejarme mentir que fui de los alcaldes, sino el alcalde que le declaró la guerra a los envenenadores de niños en tema de la droga. Eso evidentemente molestó a muchos que se dedicaban a esa actividad, muchos que me mandaron a amenazar, muchos que ofrecieron pues alguna gratitud para que yo fuera complaciente con ellos. Y mi respuesta fue contundente: los criminales tienen que estar en su lugar y los ciudadanos en el suyo. Y nadie tiene derecho a robarle el futuro a los niños, porque yo soy padre de 3 menores. Y no me gustaría que ningún canijo, por su comodidad de ganarse unos cuantos dólares, les robara su futuro. Por eso fue mi actitud contundente, no contra un grupo delincuencial, sino en contra de todo aquello que lastimara a la sociedad y sobre todo a la juventud de Agua Prieta. Lo hice y lo hice con determinación. Evidentemente, sufrí consecuencias. Las consecuencias de enfrentar un monstruo de esa naturaleza, que fui de los primeros alcaldes que se enfrentó al crimen. A raíz de eso, evidentemente sufrí atentados. Y me pegaron primero por lo donde más me dolía, a mi papá, un 10 de mayo. El mensaje fue muy claro: 10 de mayo, ahí te va. Porque yo les había mandado un mensaje a ellos y les había dicho, aquí no hay negociación absolutamente con ningún delincuente. Y lo logré sobrevivir. Y a Dios gracias, Oscar, igual Bulmaro, estoy aquí frente a ustedes y frente a estas cámaras, porque precisamente creo en un Dios que sabe dar justicia a quien la tiene. Ok, espero que lo que acaba de declarar David haya satisfecho la curiosidad o la inquietud o el deseo de saber de quienes quizá tenían antecedente o de quienes es la primera vez que lo escuchan, pero no es difícil que lo vuelvan a escuchar. Aquí está la explicación que da pues el primer afectado por aquella situación que estoy de acuerdo, Bulmaro tiene constancia de lo que sucedió. Son cosas que suceden cuando se adoptan cuestiones. A mí, en lo personal, me basta, no hay más que hablar. Pero además, Oscar, déjame decirte algo muy importante que vale la pena resaltarlo. Pareciera que a veces
la ineficiencia de la aplicación de justicia en este país, es decir, la impunidad, genera espacios de vacío que lamentablemente a veces tratan de satanizar a personajes, cuando no espero recibir aplausos, pero al menos recibir el reconocimiento de que fui un hombre, que llegué a una alcaldía y tomé las decisiones que un alcalde comprometido con su familia y comprometido con los ciudadanos las toma, sin andar con miramientos, sin andar pensando en la rentabilidad electoral o en la rentabilidad económica, que a veces, lamentablemente, sobre todo, nos toca a muchos que estamos en la función pública. En las tentaciones del diablo se llaman. Bulmaro, ¿tu comentario? Bueno, yo creo que basado ya en la explicación, hay que entrarle porque es muy amplio. Hay pero a ver, Bulmaro, pero a ti te tocó una parte cuando sí fuiste me secretario. tocó, y obviamente yo lo que veo en David Figueroa en su explicación es que si hubiera algo más de fondo, no estuviera aquí. Claro. Para empezar. Y Sí, segundo, bueno, corrió los riesgos, se animó y por eso ha sobrevivido políticamente. Y quien se rinde ante eso, su gloria es muy efímera y los costos son muy altos. Por lo tanto, bueno, yo creo que conociendo desde hace más de 15, 20 años a David y tomando en consideración lo más relevante de su biografía política, que para mí es de congruencia, espero que estos acontecimientos que vienen y lo inédito del momento que está viviendo, pues también lo pongan a prueba en las circunstancias. No, lo van a poner a prueba. Fíjate, David, hay un momento muy interesante de tu carrera, de tu vida. Fue cuando tú fuiste designado cónsul de México en Los Ángeles, en Estados Unidos. Primero en Sacramento. Primero en San José, California, en Silicon Valley, y después luego, eso me abrió las puertas para llegar al consulado más grande, por cierto, que tiene México en el exterior. Sí, ¿verdad? Estuviste algunos años sin perder contacto con Sonora. Yo recuerdo que ibas y venías, te mantenías muy en contacto. Eran años buenos para el PAN. Inclusive en Sonora todavía no pasaba lo que luego pasó. Y finalmente volviste a Sonora ya para quedarte, para trabajar aquí en tu tierra. Explícanos o danos una semblanza de tu regreso, de las condiciones y circunstancias en que se dio. Bueno, mi regreso a Sonora es a cambio de gobierno federal. A cambio de gobierno federal siempre existe, y Bulmaro también fue parte del Servicio Exterior Mexicano y lo conoce esto muy bien, que uno tiene que entregar su renuncia para que, bueno, el nuevo presidente determine. Y en aquel entonces el presidente Peña y su equipo incluso me ofrecían una posición en Canadá. Yo decidí en tema de familia que tenía que venir a Sonora, a mi origen, y que tenía que estar acá en Sonora de regreso. Al llegar, evidentemente, buscamos pues bueno, el objetivo de ser candidato al gobierno de Sonora por Acción Nacional, pero en una condición que ya era distinta, es decir, en una condición donde el PAN pues ya era PAN en el gobierno, donde ya se manejaba de una forma distinta, diferente. Aquí mismo estuve contigo en este programa, recordarás. Sí. Nos están marcando el primer corte. Pues vamos. No, son puntos suspensivos. Y ya nos están preguntando sobre lo del PAN, no lo de San Francisco, ni de Los ¿sí? Ángeles, ni nada. Sí, pues sí. Así que, por favor, ya corten ese tema. Bueno, ¿y quién manda? ¿Quién es? El público manda, ¿no? Sí, bueno, el público se presume que vamos a irnos al primer corte, muy breve, regresamos en un Dice, segundo. déjense de biografías. Bueno, sí, adelante. Y pregúntenle que si siendo presidente del PAN estatal... Ni hablar, el que manda es usted. Y nos están pidiendo en tono suficientemente fuerte de que nos dejemos de biografías y de historias pasadas. Todo tiene importancia porque va dando pues el sentido de las cosas de hoy. Raúl Galindo. Raúl Galindo ya prácticamente nos movió la guía esta, entonces vamos a dejarla por un lado. Sin embargo, nos imaginamos que lo que la gente quiere saber es tu comentario sobre lo que está pasando ahorita. La tremenda presión para que se haga justicia, las situaciones, cómo está el asunto y cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que es muy importante, tanto Oscar como Bulmaro, contextualizar, porque es importante, ¿no? El PAN tiene una historia muy rica y amplia en la vida pública de México. Es decir,
Acción Nacional ha vivido muchos años de participar en la vida pública. Y sin duda alguna, es un momento muy delicado del PAN. Sonora vivimos una estrepitosa derrota, y hay que decirlo con toda su claridad, una estrepitosa derrota que nos coloca pues en una posición, pues ahora sí, que tendremos que ver si somos capaces de levantarnos, sacudirnos y seguir hacia adelante, o bien quedarnos en el lamento o en el reparto o la distribución de culpas. Y al menos en lo personal, yo creo que una derrota no es más que eso, una derrota, una etapa en tu vida. Y esto es una etapa en la vida de Acción Nacional. Muchas etapas vivió de derrotas, de triunfos, hoy es una más, pero hay que analizarla en su contexto. Por ejemplo, yo creo y yo aspiraría a que Acción Nacional y los panistas que me están viendo y la sociedad que me está viendo, tener la capacidad de levantarnos, ponernos de pie, sacudirnos la derrota, analizar lo que sucedió e ir hacia adelante. Yo busco que Acción Nacional cambie de ruta, se reoriente, se reencuentre con sus orígenes, se reencuentre con el ciudadano, se reencuentre con los valores, con los principios que le dieron pues vida a Acción Nacional, pero sobre todo se reencuentre con el mismo PAN. Porque hoy, tristemente, tenemos a muchos militantes, pero pocos panistas. Hasta ahorita has opinado tú, Gustavo Enano Jr., Gustavo Enano Padre, Alejandro López Caballero, Javier Gándara Magaña. No conocemos la opinión del gobernador ni de Juan Valencia en relación al saldo político electoral del PAN en Sonora. Del otro lado, se dice que fue un voto de castigo por la corrupción en el gobierno, por la ineficiencia y porque el cambio que prometieron en el 2009 no lo hicieron. Y de acá se habla de principios, de cercanía con la gente. No han dado una versión. Javier Gándara dice que son muchos factores. Alejandro López Caballero dice que también que no es uno solo. Ustedes en una entrevista, tú y Gustavito, dijeron que había que volver a los principios y demás. ¿Por qué no sientes como que le están sacando al debate en ese sentido? No, yo creo que no. Al menos yo no le saco al debate. Digo, al debate yo estoy abierto, e incluso si tu pregunta es tajante a qué creo que fue el factor, yo creo, en primer lugar, uno de los graves errores que cometimos es que el PAN dejó de ser PAN. Y cometimos un error que comete normalmente el PRI. Pero el PRI así está hecho. ¿Cómo debe entenderlo en el tema? Por ejemplo, no está viendo? Dejó de ser PAN. Por ejemplo, cuando el PAN hace su trabajo y el gobierno hace el suyo, es un binomio que difícilmente se le puede vencer. Pero cuando el gobierno llega y asume el rol del PAN o chupa la función del PAN y pierde el PAN ese equilibrio, es cuando empieza a haber una visión monolítica de las cosas, cuando no hay un espacio deliberativo donde es fuerte el PAN, donde el debate, donde la idea es lo que hace rico al PAN. O sea, el PAN es rico en debate. Cuando el PAN está en debate, expone ideas, es cuando crece el PAN, porque así es su naturaleza, es su origen. Viene de... Entonces, cuando el PAN se subordina al gobierno, es el primer error. Segundo error, a mi juicio, es que no encontramos, quienes opinábamos que ese era un error, un espacio oficial, digamos, formal, más que oficial, formal para deliberar. Y habíamos voces, digamos, muy discordantes y muy dispersas. No había un lugar, una mesa formal donde se llevaran esas inquietudes y se procesaran esas inquietudes y a la vez le ayudaran al gobierno en turno a enmendar camino. ¿Y qué fue lo que sucedió? Hubo un silencio, pues, perdón por la expresión, pero un silencio cómplice, un silencio donde había cosas malas pero no se decían por mantenerte en el status quo de gobierno. El gobierno chupó al PAN. Sin duda. Y el PAN pagó las cuentas. Sin duda. Al final termina pagando el PAN los platos rotos, ¿sí? Tercer elemento que para mi juicio fue determinante, el alejarte de la causa ciudadana. Si tú dejas de oír al ciudadano, pero primero dejaste de oír al panista, segundo dejaste de oír al ciudadano, por consiguiente entonces ¿a quién escuchabas? Eso hace que un gobierno que pueda llegar con la mejor de las intenciones, con una recta intención, pero entra un sistema político mexicano que es una trituradora de buenas intenciones. Y eso fue lo que le pasó a Acción Nacional. Dejamos de ser PAN. No había espacios formales para la deliberación y el debate,
Y en tercero, dejamos de oír al panista y al ciudadano. Pero además, David, y eso, ¿para qué te lo digo si tú lo sabes, lo escuchas a diario? Paso que das, te estás topando con eso porque es el clamor, la corrupción en que cayó la gente que gobernó. Y yo siempre lo he dicho, siempre, y a mis escritos me remito, esos no fueron del PAN. No sé de dónde surgieron, a qué pertenecían. Sí, traían su membrete, su credencial tal vez. Algunos yo creo que ni credencial ni tenían. Pero llegaron en los navíos de asalto, pues. Y ahorita el grito brutal que estoy escuchando, la vibración es que se haga justicia, que se haga justicia. Y ese deslinde al que se exigía de militantes y simpatizantes y no simpatizantes, deslíndense ahorita, que nunca se dio ese paso. ¿Cuál es tu opinión? ¿Vas a tener que hacerlo como aspirante a dirigir? Yo creo, a ver, Oscar, que hoy la sociedad no se equivoca, el ciudadano no se equivoca, el ciudadano dio su voto a un partido distinto. Y hoy ese partido distinto tendrá en sus manos las herramientas. Somos un país de leyes, somos un país de orden, es su oportunidad. Si hay esa vibración y ese clamor, pues bueno, la nueva autoridad tendrá en sus manos esa capacidad, tendrá que responder, porque el ciudadano le otorgó la confianza. Fueron los ciudadanos. Los ciudadanos, así es. Le otorgó la confianza a un partido distinto para que ese partido distinto cumpla a cabalidad lo que el ciudadano hoy en día está vibrando, como tú comentas. Así es que, pues hay que esperar a la nueva autoridad en su actuación. Segundo, el deslinde. Yo creo que lo que refieres es muy importante, Oscar, pero en tema político, a veces es complicado esos temas de deslindes. Y Bulmaro es un hombre también que tiene mucha experiencia política y habrá de dar algo de, digamos, no de razón, pero al menos de lógica en lo que voy a decir. En el tema de los deslindes, mientras tú no tengas una actuación jurídica, porque somos un país de leyes, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo jurídico, lo sustentable, es difícil a veces ponerte de lado nada más porque el respetable, el público o el ciudadano está pidiendo eso, ponerte de ese lado cuando no tienes un elemento jurídico que sostenga o que pueda apalancar un reclamo ciudadano así. Por eso yo creo que hay una oportunidad extraordinaria que el ciudadano le otorgó a un partido distinto, en este caso al PRI, y a la nueva gobernadora Claudia Pavlovich, que ya veremos su actuación, ¿no? Ya veremos cómo actúa, ya veremos si todas esas vibraciones estaban en la lógica correcta o simplemente fue una percepción, sin dejar de reconocer los errores, que se acrecentó y se dejó crecer. Pero mira, David, sí. El PRI y los priistas tuvieron la oportunidad de hacer lo que estás haciendo tú del 2000 cuando pierde la presidencia, el 2009 cuando se pierde el gobierno de Sonora, y bueno, se recuperó en 12 años en la presidencia, en 6 del gobierno de Sonora. Viene una etapa importante de reflexión para poner en orden las cosas el PAN. ¿Cuánto crees tú que en el caso de Sonora, siendo lo que es Sonora, les lleve en este momento? Es una muy buena pregunta, ¿no? Y la verdad es que... Difícil. Sí, es complicado poder contestarla, porque a lo mejor me gana mi corazón panista, que más te gane, que la lógica, pues adelante, ¿no? Pero bueno, yo creo, si los panistas somos capaces de aceptar con humildad este descalabro que tuvimos, y lo asumimos con entereza, nada de medias tintas, asumirlo con entereza como se debe de asumir, vemos hacia el frente, caminamos en una dirección hacia donde queremos conducir a esta institución. Yo creo que nosotros podemos poner la mira con mucha claridad, o al menos yo aspiro a poner esa mira y sobre todo transmitirle la esperanza y la confianza al panista que me está viendo a que podemos regresar a ser un partido real, para regresar a ser opción de triunfo en el próximo gobierno del 2021, que será dentro de 6 años. ¿Por qué digo esto? Porque así lo hizo Querétaro. Querétaro perdimos y dentro de 6 años regresó. ¿Cómo regresó el PAN? Entendimos la lección, se acordó, se atendió al ciudadano, el PAN propuso a un panista joven con un perfil que articulaba bien, y ahí está de regreso en el gobierno. Pero también tenemos un ejercicio que yo no quisiera que fuera el de Jalisco.
donde en Jalisco, después de haber sido gobierno con varias etapas, hoy en Guadalajara tenemos una votación del 9%. Sí, claro. Desaparecidos totalmente, es decir, borraron al PAN de la geografía política. Sí. ¿Por qué? Porque ahí no se entendió la elección, no se escuchó la voz del ciudadano y bueno, pagamos un costo muy elevado. Yo esperaría que en Sonora replicáramos lo que hizo Querétaro y yo busco y quiero transitar al PAN hacia esa ruta, una ruta distinta, diferente a la ruta que nos llevó a la derrota. A raíz de los mensajes de promoción que hice de este programa, previendo lo que iba a suceder, me habló por teléfono hace un par de días un individuo muy conocido y muy respetado en el sur. Y me dio un mensaje, omito su nombre porque no tiene caso. El mensaje es lo importante, más que quién me lo dio. Lo que valga nada más mi comentario de que es una persona muy respetable, muy respetada, y ahí me dijo, si David Figueroa hace lo que tiene que hacer, puede contar con el respaldo del panismo de Cajeme. Y me sonó el 20, dije yo, aquí hay un mensaje, una exigencia y una promesa que es muy interesante. Claro, eres el primero que sale a la palestra, pero ya se manifestó cuando menos una parte del muy buen panismo que hay en Cajeme. Muy buen perfil de panismo. Nos están marcando el segundo término, el segundo blog. Vamos a ir a un mensaje, regresamos. Esto se está poniendo más y más interesantes. Ojalá y les parezca que ya dejamos las biografías por un lado. Regresamos en un instante. Sí. El exdirigente. Sí, el exdirigente por favor. Estatal, respetado, por cierto, es una de las gentes que más respeta el PRI y seguramente en el PAN, Gustavo de Unanue Gaya, declaró a los días de la derrota del PAN que un perfil para lo que sigue en el PAN, para unificar, fortalecer, galvanizar el PAN en Sonora, era David Figueroa. No sé si se le vino el mundo encima dentro a don Gustavo, pero días después sale el presidente municipal de Hermosillo y en una conferencia de prensa donde anunciaba Pavimento, pues dijo que el 16 de septiembre él empezaría a pelear por la dirigencia. Ayer Damián Cepeda anuncia que se integra a la lucha por la dirigencia nacional junto con el diputado joven de Querétaro. Anaya. Entonces se está dando ya lo que es el movimiento de la disputa, digámoslo, por la dirigencia estatal, porque quien sea dirigente estatal del PAN va a ser un personaje influyente. Son 24 presidentes municipales, 14 diputados locales, 3 diputados federales, 2 senadores. Entonces, ¿cuál es el tiempo de la renovación de la dirigencia? ¿Primero que la nacional o después que la nacional, David? Bueno, Bulmaro, ¿y qué opinas de la propuesta que hizo don Gustavo? Bueno, en primer lugar, pues lo que dijo don Gustavo se lo aprecio y la verdad es para mí muy significativo porque una expresión venida de un personaje como lo es don Gustavo, pues tiene mucha validez y es un honor para mí que una persona con esa solvencia moral como la de don Gustavo se haya pronunciado por un servidor. Espero no fallarle a don Gustavo y por supuesto, desde luego, a los panistas. Segundo, ¿qué esperaría de las renovaciones? Bueno, había la propuesta de que la elección en Sonora o la renovación de dirigente estatal fuera concurrente. O sea, al mismo tiempo. Al mismo tiempo que la nacional, que es en agosto. Pero me decían ayer, lo platicaba con Damián, tuvimos un diálogo muy fructífero, me comentaba él que eso no va a ser posible, que se va primero la nacional. Primero la nacional y luego después ya vendría la renovación de la dirigencia estatal, lo cual me parece que es sensato hacerlo de esa manera. Sí, en esas condiciones la elección aquí del comité directivo estatal se lanzaría hacia adelante, octubre, quizá noviembre. En una plática telefónica contigo me dice, yo creo, Chapo, que va a irse para allá. Probablemente tendrán que definirse las fechas. Pero hay un detalle que yo considero que es importante, es especulativo. Pido disculpas,
pero hay veces en que tiene uno que ver cómo está la situación que no se define, pero que está ahí a punto de. Es posible, ahí está lo especulativo, de que ocurran cosas en el ámbito jurídico. Se hablan de muchas cosas. Hoy hubo mucha vibra en las redes, que si estaban los agentes de quién sabe qué, funcionarios federales en hoteles, rumores, cosas. Si suceden lo que la gente de Sonora pide, con apoyo en la ley, en el estricto apego a la ley, como debe de ser, porque hemos vivido 6 años de desapego a la ley, entonces habría una situación quizá gruesa, pesada, en el trayecto hacia el cambio de la directiva del PAN estatal. Esos aconteceres que supuestamente estarían por ocurrir le agregarían una carga al ambiente político panista. Sí, ¿Cómo lo ves tú? Yo creo, Chapo, pero es una opinión muy personal. Sí, estamos especulando. Claro, yo creo que sí, Acción Nacional en Sonora tendríamos que renovarnos previo al arranque del nuevo gobierno. Por lo siguiente... Antes de septiembre, entonces. El nuevo gobierno inicia que en octubre, ¿no? El 13 de septiembre. Sonora, 13 de septiembre. 13 de septiembre. Ya coinciden ya ahora. Pues exactamente, ya tenemos pues eso básicamente ya encima. Ahí viene, sí. ¿Por qué digo esto? Pero eso es una opinión muy personal, no es la opinión de Acción Nacional, es una opinión personal. Yo creo que una vez que se instale el nuevo gobierno, Acción Nacional tiene que salir como un equilibrio, como una oposición con responsabilidad. Es decir, los sonorenses, hay un porcentaje importante de sonorenses que no votaron por el actual gobierno y que esperan una actuación de Acción Nacional que sea... contrapeso. Sí, un contrapeso, un equilibrio, digamos, un equilibrio que permita una sociedad democrática. A ver, correcto. Te voy a cortar aquí nada más porque hay que introducir. Pero ¿quién sería el interlocutor? Si el cambio que estamos esperando es hasta octubre, noviembre, ¿quién sería el interlocutor y con qué personalidad lo sería? Por eso refiero que a mi opinión personal serán de las presiones que tengamos, porque si salimos con una dirigencia que ya se va a fijar posición y muy contaminada, además, muy contaminada, pudiera ser no saludable. Alfredo digamos. Ibarra te manda a preguntar que si los panistas son unas blancas palomas, entonces la culpa es del gobierno, y que si eres el candidato del gobernador. Y María de Jesús Guirado, que si qué sentimientos te provoca la victoria del PAN en Agua Prieta. 3 cosas muy distintas. 3 cosas, ¿no? La primera, por supuesto, que no somos blancas palomas, somos seres humanos, igual que usted, con defectos y virtudes, pero en una lucha constante por ser mejores ciudadanos y en una lucha constante por serles útiles a la sociedad sonorense y por ende a la sociedad mexicana. Segundo, que si qué me provoca el triunfo de Agua Prieta, pues híjola, me provoca el reconocimiento al ciudadano, que cada día es un ciudadano más maduro en términos de que hace valer el voto y que ya no lo engaña a nadie. Eso a mí me hace sentir que como mexicano y evidentemente como un actor público, me hace sentir desde luego confiado en que el mexicano cada día va evolucionando en una madurez importantísima, que sabe dar, que sabe premiar, pero que también sabe quitar y que retira, que fue en el caso de Agua Prieta, un abuso de poder de una familia, 18 años en el poder, y más allá de PAN, Pero tú les ganaste a esa misma familia. Sí, por supuesto, pues les gané holgadamente, yo les gané con 4%, algo así, ¿no? O 5%, pero hoy se ganó 2-1, 2-1 fue la elección. Y se ganó todo, ¿no? Se ganó todo. ¿Qué significa esto? Que el ciudadano cada día hace valer de una manera contundente el peso de su voto, lo cual a mí, por supuesto, me encanta y me agrada que eso suceda. El 13 de septiembre a las 0 horas cambia el gobierno. Tendrá que nombrarse en el Inter un coordinador de los diputados locales, un coordinador de los diputados federales. No sé si se estila en el PAN nombrar un coordinador de los presidentes municipales panistas. Eso obviamente todo el mundo piensa que va a recaer todavía en la autoridad del gobernador, que termina a las 12 de la noche del día 12 de septiembre.
Habrá acuerdos, habrá consenso, no habrá obstáculos para alguien que no pertenece así al grupo interno de Guillermo Padres como David Figueroa, por ejemplo. No, yo creo que voy a tener, y hay que hablar con mucha franqueza, yo tengo que sortear todos los obstáculos habidos y por haber. Adentro y afuera, mi estimado Bulmaro. Pero he ido aprendiendo también que en política a veces uno piensa y dice, no, que la madurez y el equilibrio y uno tiene que estar bien portado. Soy de esos. Pero también he ido aprendiendo que en política tienes que ir con determinación hacia el frente y tienes que hablar con claridad. Y yo en esta ruta, yo hoy quiero convertirme en ese bronco del PAN que invite a los panistas a decir, ya basta, este camino nos llevó a una derrota. No sigamos en ese camino de la derrota. Tenemos que darnos una oportunidad de reencontrarnos los panistas. Y ahí le voy a apostar mucho a ese reencuentro. Mira, David, hay una situación que está pidiendo que la toquemos. Sabemos muy bien que ya se instaló en la aspiración, en la búsqueda del Comité Directivo Nacional, así es, ¿no? Sí, Comité Ejecutivo Nacional. Ejecutivo Nacional, Ricardo Anaya, un joven brillante, realmente inteligente, pero que forma parte de la élite de Gustavo Madero. O sea, esa simbiosis, esa identificación, no la puede negar ni él ni nadie. Eso, él es aspirante también, como lo eres tú. Pero recientemente acaba de salir un gallo que dijo, yo también aleteo en este corral del PAN, es el senador Corral, precisamente. Sí. Ahí ya se entabla una competencia bastante pareja, no totalmente pareja. El que tiene ahorita el peso mayor, pues es Ricardo Anaya, porque su jefe está allí. Y su jefe para mí, es Madero. Pero bueno, eso ya introduce un nivel de competencia muy interesante, porque Corral representa otra cosa. Eso va a pasar antes de que se definan las cosas aquí. Vas a tener que jugar con una de esas barajas, o sea, tú tienes que tomar partido. Sí, sí, mira, como aspirante, ¿no? Sí, más que como aspirante, yo creo que como panista, que tiene, ¿vas a votar? Digamos, sí, por supuesto. A mí me gustaba mucho la idea primaria de que fuéramos con un candidato de unidad y que no fuéramos en tema de confrontación. No se va a dar eso. Pero no se va a dar. Ayer que vi el video del senador Javier Corral, la verdad es que sus argumentos son argumentos que sólidos, dan al corazón de ese panismo de lucha, de ese panismo como que lo está hace este inquieto, libro que exactamente, traes sí, como lo hace este libro que es tremendamente, sí, yo no lo he leído. Que vale la pena. Es de Luis Felipe Bravo Mena. Fue presentado recientemente aquí en la Sociedad Sonorense de Historia. Es un libro extraordinario, es autocrítico. Muy duro. Duro, pero yo creo que es lo que necesitamos. No tenemos que salir del área de confort, hombre. Y Corral anda en el tono crítico, autocrítico. Sí, Corral también representa básicamente esa, digamos, esa visión de panismo que no se lacera, porque no hay que lacerarnos, ni mucho menos, pero que sí es capaz de aceptar y reconocer los hierros o las fallas que se están cometiendo y busca cómo generar un movimiento del panista de a pie para ir a este proceso electoral. Se va a poner muy interesante. Creo que estamos apenas en las primeras horas de esto que va a suceder, ¿no? Pregunta Saúl López que si no le tienes miedo al aparato. El aparato. Pues bueno, me imagino que se refiere, Saúl, al aparato de gobierno. Miren, hay que decir con toda sinceridad, cuando la gente se determina a ir por una dirección, así sea aparato, así sea dinero, así sea presión, la gente es lo suficientemente inteligente para sobreponerse a los aparatos. Y este es el caso de Agua Prieta. O sea, en Agua Prieta, aún con todo el aparato, con todo el dinero, con todos los brazos operativos, incluso oficiales de la policía, etcétera, el ciudadano se manifestó y el ciudadano votó 2-1 al ya basta. Aquí el gran reto nuestro es despertar ese interés en el panista, enviarle un mensaje, no de confrontación, un mensaje de esperanza el día de mañana, plantearle una ruta nueva, alternativa,
que nos conduzca opción de triunfo el día de mañana, y en eso estoy concentrado a hacer. Fíjate, David, hay otro tema que tiene necesariamente que salir a colación aquí. Un tema que inclusive generó un desayuno cara a cara, Sí, tú y claro. yo. Muy interesante desayuno, tú me dijiste cosas, yo te contesté cosas. En aquel entonces estaba en la mesa tu posible apoyo a Javier Gándara Magaña, una persona que tú sabes que fuimos grandes amigos, él y yo. Ya no lo somos, pero lo que queda, queda. Tú me expusiste que efectivamente te habían estado buscando acercamientos de aquel lado y que estabas pensándolo, si hacerlo o no. En ese entonces no había nada formal, ni mucho menos. No sé qué pasó, probablemente haya quedado a medio camino eso o hubo un cierto apoyo, no sabemos, ahorita nos dirás con esa honestidad de la que estás haciendo gala. Pero yo te dije, David, yo conozco a Javier, si él gana, tu proyecto del PAN no va a poder ser llevado a cabo como tú lo sueñas, y te di mis argumentos. Vi que te quedaste pensativo y me dijiste, déjame pensarlo, decir, no, ahorita no se va a resolver nada. Nos están marcando. Eso sí quiero pedirte ahorita para hablar tu relación con Javier Gándara y qué pasó con ese apoyo que te pidió. Vamos a irnos al corte y regresamos para el último bloque, y ahí sí, lo que sea que suene. Regresamos para el cuarto y último bloque, y quedó en la mesa el tema, la relación Javier Gándara Magaña, David Figueroa Ortega. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué no hubo? ¿Y qué va a haber? ¿Y qué va a haber? Por supuesto, claro. Porque está muy interesante. Sí, miren, mira, mi querido Oscar, igual, Bulmaro, hay una palabra insustituible en el ejercicio de la política, que se llama lealtad. Vi un Twitter ahora tuyo eso. Y la lealtad es un valor importante en la política. Yo fui un actor, después de regresar de Los Ángeles, como decíamos al principio del programa, que fui una voz crítica y que fui una voz que llamaba a decir, las cosas no están caminando de lo mejor. Muchos aplaudían, otros las cuestionaban, o bien otros decían, pues la verdad es que anda de estefa, ¿no? Así es la democracia. Yo luché con todas mis fuerzas por tratar de que esos mecanismos de deterioro, de selección de candidatos al interior del PAN, se detuvieran. ¿Por qué digo esto? Porque de repente nos sobrevino esa forma de deterioro democrático donde ya había Juanitos para cada elección. Es decir, hasta el municipio más pequeño tenía su Juanito para poder legitimar a un candidato que se presentara a la sociedad. Pero a la sociedad eso no le gusta. La gente no puedes engañarla de esa manera. Fui una voz crítica, pero a la vez, cuando se definen candidatos, como hombre democrático, Oscar, y si creo en la democracia, que la mayoría es la que manda, o no yo, digamos, de acuerdo con lo que se hizo, la mayoría manda. Y a una vez que hubo candidato, mi decisión fue, yo tengo que apoyar a Acción Nacional. Yo no debo darle la espalda a Acción Nacional porque lo que he hecho en mi vida, lo he hecho en esa institución, crecí en esta institución, amo a esta institución, y sería cobardía de mi parte darle la espalda a esta institución en un momento clave. Y decidí ir a apoyar a Javier, y lo apoyé con lo mejor de mí, hasta donde pude hacer el mejor de mis esfuerzos para ayudarle, para que él ganara la elección al gobierno de Sonora. ¿Se imagina qué hubiera pasado, Bulmaro, si yo hubiese bajado los brazos o me hubiese ido? Entonces los panistas iban a decir, a ver, David, tú en el momento determinante fuiste parte de la derrota de Acción Nacional. Culpas ahorita. Y estuviera cargando culpas. Hoy no puedo cargar culpas. Hoy tengo la voz completa para decirme al panismo. Hubo una decisión
que no me alcanzó mis fuerzas para cambiarla, pero aún así obedecí y aquí estoy y luché por Acción Nacional. Tengo la voz completa. No te sientes contaminado, por decir, por supuesto, haber apoyado un candidato del gobierno. Por supuesto que no me siento contaminado, Oscar, porque pertenezco a una institución política. Pero... Y no te... A ver, volvemos otra vez a lo mismo. Si bien es cierto, yo luché porque esos mecanismos no eran los apropiados, lo dije, ahí está consignado en medios, contigo mismo incluso en este programa, ahí está consignado. Mis fuerzas no me alcanzaron, el panismo no alcanzó, digamos, a darme la razón, y yo tengo que entender, si no me dieron la razón, tengo que obedecer a lo que la mayoría dijo, y la mayoría dijo que así tendría que ser, y yo lo que hice simplemente en términos de lealtad y sobre todo de respeto democrático, decir, bueno, la mayoría es la que manda. A ver. De San Luis Río Colorado, Isidro Arenas Ayón. Isidro Arenas. Quiero decirle a David que no mienta, ni diga verdades a medias. La elección fue una elección de Estado y operaron como nunca los mapaches del PAN y la PI. Soy Isidro Arenas y que no quiera hacerse pasar por la virtud de honestidad, me refiero a la elección de Agua Prieta. Pues ahora sí, con todo respeto para mi compañero Isidro, ni pie ni cabeza, ¿no? No, pero ni pie ni cabeza el tema, porque dice verdades a medias de elección de Estado, pero PI mezclan, pues... A ver. ¿Lo conoces a Isidro? Pues bueno, pero coméntame bueno, es lo que dice que no diga verdades a medias. La elección fue una elección de Estado y operaron como nunca los mapaches. ¿Y quién ha dicho y que fue una elección pulcra y santa? No, bueno, es la respuesta. No, por eso, pues, con todo respeto, pero yo creo que, pues no sé. No sé qué contestarle porque no sé qué está preguntando. Bueno, la pregunta sigue siendo, David, en la definición de las decisiones, tú sabías muy bien que Javier Gándara fue designado candidato 2 años o 3 años antes de la elección por el gobernador actual, contra todas las reglas panistas habidas y por haber. Cuando tú decides, yo entiendo lo que me estás diciendo, yo voy a apoyar al partido, pero al apoyar al partido a veces, es decir, no a veces, en esta ocasión estabas apoyando el antipan. A ver, pero te voy a interrumpir, así como a usted le gusta interrumpir, mi querido Oscar. A ver, ¿y qué otra opción había? O sea, irme del partido. No, nomás no apoyarlo. Entonces sí, iban a decir, a ver, fuiste una voz crítica que cuando se te ganó, como haya sido, pero cuando se te ganó, fuiste alguien omiso al compromiso de apoyar a una institución, por consiguiente eres parte de la derrota y fuiste tú el elemento de la derrota. Pero nadie me lo puede decir, Oscar. A ver, aquí está muy interesante. Los que están reclamando a otros la derrota son los que perdieron, el grupo que perdió. El panista bueno no está reclamando eso. ¿Sí? David, a las pruebas me remito. De Obregón te están diciendo. Sí, y por cierto, quiero aprovechar para mandarle un caluroso saludo a esa gente buena del sur de Sonora que han estado expresando... Muy críticos. Son muy críticos y que han estado expresando, pues, no un cheque en blanco, pero están diciendo, si en rutas hacia un camino correcto Acción Nacional, cuenta con nosotros. Sí. No te damos un apoyo abierto. Mensaje, sí. Si lo haces bien, cuentas con nosotros, lo cual me agrada y lo aprecio. Ahora, hay otro recado en Twitter. Se lo leo. Todos. Quiere decir que ves que interesada está la gente. Dice, ¿es lealtad apoyar a corruptos como Javier Gándara, Guillermo Padres o traición a los sonorenses? Cuervo Novillero. Bueno, Cuervo Novillero, en primer lugar, es un troll. Digo, yo creo que hay que contestarle a los ciudadanos que dan su cara como yo la estoy dando en esta cámara, como tú la estás dando en esta cámara. Claro. Cuando alguien me pregunte con su rostro de frente como yo lo estoy dando aquí, le contesto con mucho gusto. Dale pues. Entonces, volviendo, yo diferenciaría, porque de eso se trata aquí, muy bien, entre el pan que tú quieres, el pan que tú sigues, el pan que estás dispuesto a obedecer y a servir. Y lo que manipuló esta cosa que cayó en sus manos durante 6 años. La gente que está reclamando traiciones son los que se los llevó la hija de las muchachas, la mamá de las muchachas. El panismo no está reclamando traiciones, porque no son ellos los traicionados. Los traicionados son los que querían quedarse. Ahí hay una diferencia nada sutil, muy clara.
Y ese PAN que no está reclamando tradiciones es el que vas a dirigir tú. Por eso. Sí, la decisión de los militantes. Sí, claro, por supuesto, porque la mayoría manda. Pero en este caso, Oscar, vuelvo a lo mismo. Es decir, ¿qué opciones tenía? Es decir, irme del PAN No irte, es opción. no. La otra, Nada bajar más, los brazos y decir, no participo y me enmulé porque mi lucha no fructificó. No, yo creo que eso no es un demócrata. Un demócrata es el que lucha, defiende. Ganó la otra mayoría, la otra opción. Con humildad acepto que no me alcanzó mi fuerza para poder cambiar la ruta. Y no la cambié. Hay otro aspecto. Y aquí me gustaría mucho que interviniera Gulmaro, porque él maneja números y referencias. Cuando tú y yo platicamos hace un par de días por teléfono, me diste datos muy interesantes. Me dijiste, Oscar, estoy atribulado, me dijiste, o algo así. Porque mira, el padrón normal del PAN, me dijiste, tradicional, anda alrededor de 8.500 militantes. En el Estado. En el Estado. Sí. De los cuales, me dijiste, son cifras que seguramente tú tienes muy bien digeridas. El 85% de esos 8.500 son los que participan en todo. Están ahí rajándoles el lomo, ¿no? Pero ahorita me dices, el padrón se infló a 25,000 y nadie, yo no sé, no tengo ni idea quiénes son, dónde están, qué pasó, de dónde llegaron. Y te dije yo, pues cuidado, porque te pregunté, ¿va a ser por delegados o va a ser por voto directo de militantes? Y me dijiste, militantes. Pues abusado, te dije yo. Con tus barbas en remojo, sí. me dijo el Oscar, ¿no? Milton Ayala te pregunta para Davidis, ¿cómo califica el gobierno de Padres? Y el dice, si tú dices que soy troll, ¿eso no te permite responder pregunta fundamentada? El mismo. Me agrada que ya dio su rostro. Y yo te aprecio mucho que des tu rostro. Con mucho gusto te contesto. ¿Cómo se llama? ¿Víctor qué? No, bueno, una es la de Milton Ayala y la otra es la de Cuervo Novillero. Correcto. Milton Ayala. No, pues es que mira, esconderse en el animoto. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, yo claro. soy enemigo de los seudónimos. Esconderte en el anonimato para lanzar cuestionamientos. Yo contesto todos los cuestionamientos, pero alguien desde la oscuridad yo creo que me faltaría el respeto a mí mismo contestarle. Milton yo creo, Milton, que la calificación la dieron los ciudadanos este 7 de junio. Punto. Concreto. Bueno, otra cosa. Yo creo que la competencia se dé entre dos o más de dos por la dirigencia estatal va a estar complicada. Son perfiles distintos los que están anunciando, cuando menos los dos. Y te pido que estés muy pendiente el martes próximo. Va a estar Alejandro, espero que venga. Sí va a estar. ¿Sí? Yo espero que sí. Tenemos confirmado, pero nunca sabe uno qué va a pasar. El martes 30 va a estar Alejandro López Caballero, tu compañero de partido. Y sean ustedes dos o surja algún otro, yo creo que puede surgir algún otro, se va a poner muy interesante. Yo aquí en esta mesa, ya nos están marcando el fin del programa, pero quiero decirte que a mí me ha dado mucho gusto abrir este espacio. Siempre ha estado para ti abierto, independientemente de las leperadas. De los escarceos. Y yo reconozco que cometí un error grave. Es de grandes, es de grandes. Te lo digo, ¿en qué se basó ese error? Yo tomé un tuit donde estabas tú metido y pácatelas. Y estaban, sí, otras personas que merecen totalmente el epíteto y te colé ahí. Aquí públicamente reconozco, te ofrezco una disculpa, desde luego que si fueras un lépero no estuvieras aquí. Lo aprecio, mi estimado Oscar, de veras. ¿Escuchó eso? Si él fuera un lépero, no estuviera aquí. Jalín Mosri también, dice Jalín Mosri, David proclama lealtad a su partido, pero ¿dónde queda la lealtad para la comunidad sonorense defraudada por el actual gobierno? Dale. El ciudadano lo expresó, el ciudadano lo expresó muy claro y dijo cambio. Por eso hay un instrumento democrático, y el instrumento democrático es donde la mayoría manda, y la mayoría dijo
que simplemente hay un partido distinto en el próximo gobierno. Claro. Tenemos que irnos, estimado público. Y qué más quisiera que durara 2 horas este programa. No, dura 1 hora y ya se acabó, ya nos robamos unos minutos y ya nos vamos. Gracias. Agradecemos infinitamente la presencia Gracias, mi de querido David, Oscar. maestro Gracias, Guzmán, y Guzmán. usted, infinitas gracias por habernos acompañado. Siga usted con nosotros viendo estos programas que son eminentemente políticos, pero de interés estatal de todos, partido que pertenezcan. Nos vemos el próximo martes en esta mesa, Casa de las Ideas. Carlos Campoy de Navajo.